Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a pegar entonces las piezas que vendría siendo la tapa. Vamos a tapar, a poner la tapa en el monedero, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, no tiene tampoco su chiste o su complicación. Yo simplemente voy a usar una aguja punta Roma. Y me dijeron que entonces, a recomendación o petición, vamos a poner la tapita dentro, ¿cierto? Yo creo que queda mejor dentro, ¿cierto? Sí se nos dificulta un poco porque como está bien cerradito acá, entonces, pero bueno, vamos a ir dando puntadas. Voy a ingresar por aquí. Miren, como tomando el bordecito. Yo supongo que, como les decía, se nos va a complicar un poco porque como es una... Ah, bueno, a lo mejor yo volteando. Sí, creo que así hago mejor si volteo esto. Pero yo debería poner unos alfileres. Permítame, por favor, yo posiciono bien esto. Es que yo quiero que el monedero quede así, ¿cierto? Bueno, no, yo voy a voltear de una vez aquí. Entonces, miren, más o menos a esta altura de la tapita. Entonces voy a proceder a dar puntaditas, miren, ¿sí ven? Estoy en la parte del revés, ingreso por aquí, agarrando solamente un pedacito de tejido. Y un pedacito de... aquí no lo puedo hacer con puntaditas cortas porque dejé muy poquito hilo, se dan cuenta. Entonces ingreso, por ejemplo, a esta cadenita. Y ahora nuevamente un pedacito de hilo o de tejido más bien. Miren que yo solamente estoy agarrando la parte de adentro. No lo estoy atravesando hacia afuera. Listo. Es más que todo como para pegar esto. Y después me vengo por acá a la cadenita, puede ser. Pero como les dije, no voy a poder hacer puntadas cortas. Más o menos una cadenita de por medio. Entonces ahora me toco, agarro un pedacito de tejido. Y obviamente en la parte del derecho no se va a ver nada.
La idea es que no se vea nada en la parte de afuera. Debo mirar exactamente dónde fue que salí. Ok, entonces ingreso a esta cadenita. Aquí. Ayer no hice directo en el canal, entonces ya hoy a- entonces agarré en la cadenita, agarro un pedacito de tejido, solamente la parte interna. No estoy atravesando por completo el tejido, no, miren, ¿cierto? Y vamos pegando de a poquito. Entonces vengo acá. Vengo nuevamente aquí. Estar muy pendiente de que esto me quede derechito. Y después vengo otra vez a un pedacito de tejido o un puntico puede ser, miren. ¿Sí ven? Y vamos pegando de manera que no hay que atravesarlo. No lo vayan a atravesar porque se va a ver muy feo en el tejido. Debí haber dejado una hebra más larga, lo sé, para la costura, pero bueno, ya lo estoy haciendo así. Un pedacito de tejido. Vamos a agarrar aquí pedacito de la tapita más bien. ¿Sí ven? Prácticamente estoy agarrando la médula. Me vengo entonces a la cadenita. Y miren que queda bonito. No queda desprolijo y no se nota en el derecho, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? No se queda viendo en la parte del derecho. Entonces agarro un pedacito de hilo. Me voy para acá. Una cadenita. Nuevamente otro pedacito de hilo o de tejido. Y miren lo que yo quiero que vean, que no se nota en la parte del derecho, no debe notarse, por supuesto, la costura. Entonces aquí vengo nuevamente, agarro un pedacito de tejido, solamente adentro. No vayan a atravesar el tejido por completo porque se va a ir la costura. Me vengo a una cadenita. Obviamente no lo estoy haciendo muy pegadito porque me corté muy poco hilo. Dejé muy poco hilo para el remate. Debí haber dejado más, pero bueno. Cojo una cadenita. ¿Se dan cuenta? Miren cómo lo estoy haciendo. Me vengo aquí a un pedacito de tejido. Pero recuerden que esto debe quedar derechito. No se me va a torcer ni se me vaya a subir. No. Así. Derechito. Un pedacito de tejido. Puede ser la médula. Este pedacito. Puntaditas más o menos procuren que sean corticas, no muy alargadas. Me vengo acá. No sé si alcance a dar una vuelta con este pedacito de hilo. Es muy poco hilo. Aunque también lo podemos dejar así. No sé. Digo pues yo. Agarramos acá. Y después me vengo a la cadenita. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, sí. Entonces,
vengo acá, hago un... Bueno, aquí se me soltó. Voy a estar revisando por el derecho cómo queda. No debe notarse en la parte del derecho, muy importante. Me vengo a esta cadenita de la esquina, un giro. Y ahora esta hebra la voy a dejar. Permítanme, por favor, yo volteo, mire. ¿Cierto? Mire. Vamos a ponerlo en el derecho. ¿Cierto? Miren, entonces así queda. Entonces al cerrar, miren lo que yo necesito. ¿Cierto? Ah, bueno. ¿Qué fue lo que yo hice? Ay, no, 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 no. Ay, Andresito. Entonces así. Ah, también puede ponerlo así. Ok. Entonces miren, yo al cerrar lo voy a poner un botoncito acá. Pero hay que terminar de coser, dar puntaditas. Yo voy a voltear nuevamente. No lo puedo dejar así. Y aparte lo pegué como no era. Lo pegué al revés. No pasa nada. Entonces volvemos. Voy a soltar esto. Y ya sé que esta es la parte. Hay que pegarlo al derecho. De manera que la parte bonita que es esto, no sé si lo noten, aunque no es tan... Podemos dejarlo así, no sé. Revés, derecho. Ok. Este es el derecho. Entonces recuerden, la parte del derecho que quede mirando hacia afuera, miren así. Lo estaba pegando muy mal, lo estaba pegando al revés. Vuelvo y reviso antes de continuar nuevamente. Pegamos, ponemos la tapita. ¿Dónde la quiero pegar yo? Por supuesto que así. ¿Sí ven? La parte bonita del derecho que quede para afuera. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Así tal cual lo puse. Voy a enhebrar una hebra más larga, ya tengo lista, porque voy a reemplazarla por esa. Esa no la hice muy cortica. Para de una vez coser todo, enhebro. Ahora sí voy a empezar y me voy a venir de derecha a izquierda de esta manera.
Voy a empezar por acá arriba. Recuerden un pedacito de tejido y puede ser una cadenita. Me vengo para este espacio. Pero yo esto lo puedo dejar dentro del tejido. Muy bien dicho, Andrés. Esto debe quedar adentro. Este nudito. Dejémoslo ahí adentro. Y sigo, miren. Voy a seguir cogiendo un pedacito de tejido. ¿Sí? Un pedacito de tejido y una cadenita. Ya saben, esto es de tiempo, de paciencia. Entonces no se desesperen. Háganlo súper bien. Y verás que les va a salir súper bien el trabajo si lo hacen con paciencia. Pedacito de tejido, una cadenita. Saqué una hebra bastante larga, se dieron cuenta, pero necesito llevarla de una vez porque para coserlo todo de una vez, sin necesidad de ir cortando hebras. Entonces, un pedacito de tejido aquí y esta cadenita o este bordecito y ahí voy agarrando, ¿cierto? Y de hecho me gusta que quede así dentro, me gusta más la recomendación que me dieron porque queda más prolijo el trabajo, ¿cierto? Entonces voy cogiendo acá, voy agarrando una cadenita. En lo posible ahora sí puedo dar puntaditas cortas para no que quede bien cosidito, ¿cierto? Puntaditas cortas en lo posible. Bueno, y así me voy a ir yendo. Puntaditas cortas. Estamos en un directo. Un saludito para todas esas personas que se acaban de unir. Muchísimas gracias por el apoyo. 15 personas, muchas gracias por el apoyo. ¿Sí ven? Puntaditas cortas. Agarrando un pedacito de tejido o el puntito más bien. Y una cadenita. Miren, en la parte del derecho no debe notarse la costura. Hay que hacerle el botoncito. Yo lo había tejido, pero tuve que soltarlo. Lo desbaraté, por así decirlo. No sé por qué lo hice. Pero hay que hacer un botoncito. Lo pueden hacer o un botoncito pues de resina. Pero si lo pueden tejer, queda bonito, ¿cierto? Si ven cómo va quedando la costura, miren. Queda bonita realmente. No es como... Y aparte esto va por dentro. Entonces no es que se vaya a notar mucho el tema de la costura. Y en la parte del derecho no debe notarse, por supuesto, absolutamente nada. Debe quedar limpio. Debe quedar limpia la costura. Y esto va así. Procuren que esto quede lineal, no se vaya a torcer. Agarro un pedacito de tejido y agarro la cadenita. La cadenita de la tapita, vengo para acá. Voy a hacer un pedacito acá. Y un pedacito de cadena, o una cadenita más bien. No es que sea un pedacito, sino que hay que agarrar la cadenita, miren.
vayan jalando suavemente a medida que van haciendo las puntaditas para que el tejido se vaya acomodando. No queden de pronto bulticos, no quede nada ahí, quede limpia o lisa la costura, mire. Perfecto. Entonces, sigan un pedacito de punto y después se vienen a la cadenita que está enfrente. Mírenla acá. Me vengo al tejido, un puntico de aquí. ¿Se dan cuenta? Miren qué fácil es. Y como les dije, van jalando suavemente el hilo, que no se vayan a quedar bultos ahí. Y después agarro acá. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero les guste mucho. Todas las partes están en el canal, en la pestaña de en vivo. ¿Cuáles son las partes? Bueno, la elaboración de las tapitas, del arco iris, de esto, del caracol, perdón, de las dos tapas. Después hicimos un video donde les enseñé a hacer el caracol y la unión. Y después está este. Creo que de hecho son 3 directos los que he hecho. Llevaba ya 2 días sin conectarme, me disculpo con ustedes, pero bueno, a veces no se puede uno conectar. Y agradezco su paciencia, listo. Me vengo para acá, recuerden, un pedacito, bueno, en lo posible más abajito, puede ser más arribita, perdón, de manera que no quede tan alejada la costura. Espero se esté viendo muy bien, jalo acá. Y luego me paso a la cadenita, a esta. Nos venimos acá, agarramos el tejido, una cadenita, miren. Ay, abuela, espere. Bueno, bueno. Es que me traje la mesa de planchar, pero bueno, me la traje porque pues es donde yo hago la grabación. Pero bueno, miren cómo va, ¿cierto? Miren, no se nota la costura, no quedan esos bultos ahí. Y entonces ahora vengo por acá. Ah, es más, podemos aprovechar, miren. Esto no tiene complicación. Lo único que nos complica es cuando de pronto el punto queda bien apretado. Pero de resto, ahí está el punto un poquito apretado y vamos, si ven cómo queda la costura de bonita, miren. Este fue el hilo que yo dejé como sobrante, pero de una vez voy a cortar aquí, no lo voy a usar y lo voy a poner adentro, realmente lo puedo poner adentro dejémoslo ahí mejor para esconderlo, listo, o yo lo puedo esconder por aquí y este hilo con el que vengo cosiendo lo voy a llevar por acá. Voy a jalar un poquito esto para abrir más. Entonces estoy acá, agarro entonces la esquinita. De hecho debe ser este pedacito. Bueno, no, este. Solamente la esquinita. Me vengo para acá. Y vamos pegando. Me vengo para la cadenita.
un pedacito de tejido. Procuren de que no sea en el mismo lugar, si no pasan al siguiente espacio. Pasan al siguiente espacio, no debe ser en el mismo sitio. Una cadenita, mire, un pedacito de tejido. Ya saben que esta hebra la dejé precisamente para coser bastante. Pero miren, se me hizo acá un 8. Todo esto tiene solución, excepto la muerte. Eso sí no tiene solución. Pero de resto, miren que esto tiene solución. Es simplemente tomar calma. Esto, es que se entorcha, con razón. Por eso se me enreda, porque como se entorcha. Yo como que voy a ir escondiendo de una vez esa hebra. Esa hebra cortica que dejé ahí. Bueno, ahí, ¿sí ven? Jalemos un poquito esto. Voy a esconder esta hebra con mi crochet. Tampoco lo tengo a la vista. No sé dónde lo tengo realmente. Vamos a usar esta, la aguja número 1. Y esta hebra la voy a esconder como por aquí, llevándola como por la médula de estos puntos, o en la parte interna más bien. Para ir disimulándola, yo la voy a ir escondiendo por aquí. Por favor, si les gusta el directo y si les gusta el tejido, déjenme un like, compartan, comenten para más contenido, para seguir mostrando más contenido en el canal. Nos vamos a hacer también el bolso de espalda. Pronto vamos a empezar a hacer ese bolso. Una vez que yo termine este, empezamos con un nuevo proyecto del morral espalda. Hola Islenia, ¿cómo está? Noemí Daza, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por asistir a este directo. Ya saben que si quieren aprender a hacer este monedero o tener la idea de cómo se hace con otro diseño, tengo los videos en el canal Monedero Caracol, recuerden. Parte 1, 2, 3 y la última parte que es esta, que es la costura de la tapita, ¿cierto? Miren. Todavía no he terminado de coser la tapa porque estoy escondiendo precisamente esta hebra que me quedó por ahí del final y eso es lo que estoy haciendo. Miren que cuando escondemos esa hebra no es visible. Saben que esto fue de los hilos que corté que esto era del diseño, esto es de la tapita, entonces por eso se me vino para acá. Igual eso queda en el revés. Miren, ya si ustedes de pronto saben de costura con máquina plana o máquina, no sé, esas máquinas que utilizan pueden hacerle un forrito en tela y ponerlo. E incluso podemos ponerle un cierre cremallera. Vamos a ver si nos hacemos uno de esos con cremallera, un caracol, pero con cremallera. O bueno, eso que le dicen, dizque, ¿cómo es que le dicen a eso? Eso tiene un nombre. Esos cierres. Listo. Ahora seguimos entonces con la costura.
Cojo un pedacito de cadena. Entonces, miren, me vengo para acá. Bueno, déjenme yo acomodo bien este hilo porque se me está entorchando mucho y me fastidia cuando se entorche. Ya. Aquí estoy nuevamente. No fue nada. Sigo con ustedes. Recuerden que esto es bueno hacerlo con la costura con la aguja punta roma. Entonces, ahora que esté en la cadenita, nuevamente me vengo a la pestañita que hay aquí. La agarro, miren, un pedacito nomás. Y me paso después para la parte de la cadenita de la tapita. Me vengo para acá. Un pedacito de tela. Y una cadenita. Esta vez a las dos al tiempo. Y miren cómo va quedando, ¿cierto? Nuevamente un pedacito de tejido de la tapa y un pedacito de esta tapita de acá. Entonces un pedacito de la tapa de color y después me paso a la parte de la cadenita y agarro las dos al tiempo. Muy importante, traten de jalar aquí ya para que quede bien pegadito. Hay que fruncir, listo. Bueno, jalar para que quede bien. Un pedacito de tela, o bueno, de la tapita de color, miren. Esto es un monedero súper básico, no es que tenga complicación, no es nada del otro mundo. Ahí lo único que hay que saber hacer es la unión, listo, que también está en la página todo, en el canal digo. La unión en forma de caracol, que es unir esta tapa con esta. Y bueno, las otras partes que las mostré, la elaboración de la tapita, por supuesto. Entonces todavía me falta un pelín. Ok, aquí me dirijo a esta esquinita. Y para que quede bien, me vengo nuevamente por acá para esta esquina, agarrando un pedacito. Perdón si bajo un poquito la mano, no es mi intención. Y pegamos aquí. ¿Cierto? Mire. Y después me paso para acá. Y bueno, me vengo para acá. Sí, efectivamente, así lo voy a dejar. Listo. De hecho, sirve como un bolsillito interno esto. Lo podemos dejar también así o dar otra pasadita por acá. Si es que así lo desean, bueno. Vamos a darle la pasadita. Bueno, me vengo acá, agarro un pedacito de tejido. De hecho, ya es más fácil, es simplemente, miren, jalo acá un poquito. Me vengo para acá, tratar de que sea lineal, eso sí, muy importante. Y creo que puedo dar puntaditas cortas. Es que quiero es que me quede bien pegadito para que después no haya... Permítame, yo volteo porque quiero ver cómo es que voy, porque como estoy pegando por el revés, mire. Entonces, no quiero tener ninguna equivocación, miren. El botón lo vamos a pegar aquí para que al cerrar quede esto. Ok. Ah, creo que podemos pegarlo ya por el derecho. ¿Y esto qué fue? Ah, del remate. Listo.
Es lo que yo les decía, puntaditas cortas, de manera que si es posible, van cogiendo cada una de las cadenitas, ¿listo? Cada una de las cadenitas, entonces es recomendable que lo hagan así. Pasan allá. No hay que estar mirando mucho porque realmente se disimula muy bien con el color verde, miren. No se nota la costura porque es el mismo tono. Me vengo para acá. Hay gente que pega esto, mejor dicho. Son unos duros para la costura. Yo no soy muy experto para el tejido, para la costura, pero bueno, me defiendo realmente. Aquí hay gente que usa máquinas, hasta máquinas para pegar sus tejidos. Entonces, no hay que fruncir mucho. Suavecito van pegando. Y recuerden que les estoy diciendo que cadenita por cadenita. O sea que me toca pasarme a este, miren, efectivamente. Luego me paso a este, para que quede bien pegadito. Y eso no se levante. Aunque como les di la idea anteriormente, pueden dejar ese bolsillo ahí, como una especie de bolsillo. Miren, entonces, así vamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué cuentan? ¿Cómo van? Por aquí. Yo aquí pegando esto, ya saben. Me paso a esta cadenita. Miren que no estoy frunciendo ni nada, ni estoy jalando exageradamente. Me paso a la siguiente cadena. Y voy revisando la costura. Miren, evidentemente queda súper bien, no se nota ahí, que es lo importante. Y nos queda por costurear o formar el botón nuevamente. Esto va así, miren, esto va así y la tapa se cierra de esta manera. Entonces el botón debe quedar aquí. Un botoncito que le vamos a hacer. Creo que quedó mejor así por dentro. Gracias por cierto, a Mirella Pareja, que fue la que me dio la idea. No sé si esté por ahí. Mirellita. Entonces un saludito para ella, que fue la que me dio la idea de pegar eh, esta tapita así. Mirella Pareja. Ella se lleva los créditos de esto. Realmente fue ella quien me dio la idea de pegar la tapita así. Porque yo pensaba pegarla por fuera, pero creo que se ve mejor así. Luce mejor de esta manera. La idea es que se viera esto, el diseño como tal. Entonces aquí, ok. Ya me toca estar mirando más o menos a dónde terminé. Ok. Ingreso acá en el siguiente punto. Miren que eso no se levanta. Me gusta porque no se levanta. Me paso acá. Ingreso. Recuerden, no estoy frunciendo, no estoy jalando exageradamente eso. Simplemente con dar un pequeño jalón suave y ingresamos. Aquí salí, ingreso puede ser en esta esquinita y llevo, miren, me volteo. Y ahora sí voy a dar el remate final. Me toca voltear nuevamente esto, paso acá y paso a puede ser a esta cadenita. Miren, doy un pequeño giro. Pueden ser dos giros. Uno, dos, ¿cierto? Que me quede el sello, el sellado, el remate. Jalo ahora sí súper fuerte. Y ahora esta hebra la voy a esconder dentro del tejido como hicimos con el otro.
pero obviamente esta hebra es muy larga. Ay, mi aguja. Listo. Solamente con que dejen un pedacito así es más que suficiente para rematar. Y ya vamos terminando este hermoso monedero. Miren ya cómo va quedando. La costura, me falta poner el botón, hacerlo más bien. Yo lo había hecho, pero no sé, lo tuve que desarmar. Bueno, realmente necesitaba el hilo para otra cosa. Entonces vengo acá y empiezo a esconder. Es decir, me va a venir de esta manera y empiezo a pasar por cada una de estas pestañitas. Esta aguja me encantó realmente porque es más delgada y tiene la punta más definida. No es como la otra que tiene la punta más redondeada. Entonces, para esta clase de costura sí es buena esta. O sea, tampoco que pulle, por supuesto, pero por lo menos que sea un poquito más delgada la punta para poder ir escondiendo ese hilo dentro de los puntos. Si ven, agarro uno de aquí, agarro una pestañita verde, luego una fucsia y es simplemente como ir escondiendo o ocultando un poquito eso ahí, miren. Voy a jalar un poquito ahí. Miren cómo queda. Me paso por acá y así. Bueno, de hecho estas cosas de costura lo ayudan a uno a mejorar, a aprender más cosas. Entonces es bueno aprender cosas nuevas, diferentes. No soy de hacer muchas costuras, se han dado cuenta, pero esto le sirve a uno para aprender. Entonces, ok, aquí es solamente la pestañita fucsia. ¿Sí ven? Iba a coger todo y no es bueno, miren. Me paso para el siguiente espacio, para el siguiente, esta pestañita, igual. Y ahora me toca por la parte del amarillo, miren. Agarro el amarillo, solamente esa pestañita. Voy a tratar de llevarla lejos, pero tampoco sin exagerar. Nuevamente me vengo para acá. Me vengo nuevamente para la parte de la pestañita en amarillo. Si ven, miren cómo queda de delicado, no se nota mucho la costura. Y ustedes no me lo van a creer, pero lo estoy haciendo empíricamente. Realmente no es que me haya guiado de algo, no. Yo lo estoy haciendo como considero. Lo estoy haciendo, como dicen por ahí, empíricamente, como considero, más no me estoy guiando de nada. Y esto muchas veces es así, de ser empíricos y de irlo trabajando como uno considera. Aquí agarro nuevamente la pestañita amarilla, solamente esta, no voy a agarrar todo el punto. Y vamos formando. Miren que queda como si fuera la costura normal. Qué curioso esto, qué charro, mejor dicho, esta manera de ir ocultando ese hilo, ¿cierto? Todo se me está dando para que lo haga bien, miren. Nuevamente, enhebro porque se me soltó. Y así vamos trabajando. Entonces me vengo nuevamente para la pestañita, solamente la amarilla, un pedacito. Lo siento. Ay. Bueno, yo creo que hasta ahí, ¿cierto? Realmente no tengo que llevarla más lejos. Corto y ya. Entonces ya tenemos entonces nuestro primer caracol. Bueno, ya de hecho ya este es el último video. Miren, ¿sí ven?
Miren que queda súper bien por dentro. Queda bonito realmente. Ahora que nos toca hacer el botón, porque yo lo he soltado, el botoncito. Bueno, no sé, de pronto quedó. Lo voy a hacer, o sea, que esto baje bien acá. Y ahí queda, va a quedar así. De pronto, no sé, no sé. Precisamente yo le hubiese pegado un poquito, hubiese sacado más la tapa, pero pensé, no, quiero que se vea esto. Si lo hubiese bajado más, no se notaba más, pero bueno, lo voy a dejar así. Y vamos a pegar el otro, el botón, vamos a hacer el botón. Miren que él queda espacioso, como queda gordito. Y vamos a hacer el botón. El botón es muy sencillo, ya muchos lo saben, con un anillo mágico. De esta manera, miren, hago una X con 2 dedos. Y vamos a empezar entonces, perdón, a hacer el botón en 2 dedos. Así. Paso el crochet por debajo del primero y por encima, agarrando esta, traemos para acá, giramos hacia la izquierda y este hilo lo vamos a pasar por la cadenita. Y vamos a hacer de 12 puntos bajos. Empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Anillo mágico con 12 puntos bajos. Voy a jalar esto. Voy a jalar el anillito. Y ya simplemente queda por empezar a hacer, miren, vamos a ir ingresando el crochet por el medio del anillo, haciendo puntos bajos, miren, hasta ir tupiendo, que esto quede bien tupido por en medio, recuerden. Y vamos dando puntadas en medio del anillo. Entre más tupido lo hagan, mejor. Queda más bonito el monedero cuando queda bien tupido. ¿Cuántos puntos? No, realmente empecé con un anillo mágico de 12 puntos, pero recuerden que voy a jalar más esto. Miren cómo debe ir quedando. Simplemente ingresando en el centro por todo el ojal del anillo mágico. Ahí, ¿cierto? Ahí vamos a ir ingresando y vamos a dar entre más puntadas den mejor. Esto debe quedar súper tupido. Porque no quiero ponerle un accesorio de resina, sino que quiero hacerlo tejido. Listo, miren. Aquí voy dando las puntaditas. Es simplemente ir rellenando el centro. Voy a dar muchísimas puntadas porque quiero que el botón siempre me quede grandecito. Y esto es lo que debe quedar para afuera, ¿cierto? O sea, el botón va a estar así. O sea, que el tejido va a quedar así con el botón acá, ¿cierto? Que esto va a quedar, esta parte del que se ven estas hebritas que se ve bonito,
va a quedar para afuera. Miren cómo voy dando las puntadas, rellenando. No sé la iluminación, si están viendo bien ahí con la iluminación, espero que sí. Mire, ya le agradezco mucho por la idea de la costura de la tapita. Sin usted nunca no lo habría imaginado. Pegarla por dentro. ¿Sí ven? Entonces ya me va a quedar muy poco espacio. Miren que ya me está quedando muy poco espacio. Pero mejor, entre más tupido quede, queda más bonito. Y es que eso es lo que yo les digo. Entre más tupido quede, queda mejor. Y ya, miren. Este lo voy a dejar para la costura, ¿cierto? Como para unir hacia adentro. O lo puedo hacer en nudo. Ya les digo cómo vamos a ir haciendo. Hasta que ustedes digan, no da más, paremos. Por ejemplo, aquí ya me está dando indicios de que no cabe más. Lo voy a dejar hasta ahí, listo. Cadenita, una hebra larguita, no sean tacaños, una hebra larga. Y ahora sí, este hilo yo lo voy a enhebrar. Miren que ya tengo mi botón. Perfecto, miren, ¿cierto? Pasa perfectamente, miren. Vuelven y lo pasan para asegurarse. Y pasa. Bueno, regálenme por favor muchos likes, compartan, comenten. Compartan, por favor. Compartan este directo. Ayúdenme a crecer en el canal, en la página. Echándole muchas ganas. Aquí. Entonces voy a pasar, miren. El hilo está así, miren. Entonces ingreso a esta cadenita, ¿cierto? Como para que me quede, miren, redondito del todo. Y entonces yo voy a llevar esto. Obviamente esto lo quiero llevar. Ah, es que de hecho esta es la que me va a servir. Ok. Ok. Tengo que mirar dónde voy a posicionar el botón. Bueno, exactamente aquí. No sé por qué diablos no tengo el marcador ahora a la vista. Mi marcador de puntos. Ay, sí, aquí lo tengo. Dejen por favor su like, todos, absolutamente todos, por favor. Vamos a pegar aquí el marcador. Y ahí es donde voy a pegar el botón. Muy importante, el botón va a quedar así. Upa, upa, upa. Upa, upa, upa. Ah, ok. Entonces, ay amigos, yo estoy improvisando acá realmente, ni idea de cómo lo voy a pegar. Estoy improvisando, sí, lo confieso. Es el primer monedero que hago en este estilo caracol, pero bueno, algo aprendemos. Pegamos el botón ahí, pero tengo dos hebras. Esta hebrita debe quedar acá o la llevo para adentro. Ah, llevemos esto para adentro, hombre. Llevemos esto para adentro, bien adentro. Llevemos esta hebra para adentro. Ay, vamos a llevar esto para adentro. Entonces esto lo voy a pasar por el centro. ¿Cierto? ¿Cierto, nenes? Nenes y nenas. Y este, porque con este podría pegar, yo creo que con este. O con los dos. Vamos a pegar este también. Vamos a llevarte para adentro. Sí. Ah, qué buena idea, Andresito. Es que eres tan brillante, eres tan...
Eres muy bueno, chiquillo, eres demasiado bueno. Ahí está. Eso era lo que yo quería, que eso me quedara adentro. Entonces ahora pego así. Ay, Andrés, qué brillante eres. Pero mis amores, o rodeando, no, no puede ser rodeando. Vamos a enhebrar. Llevamos el hilo para adentro, llevamos el otro para adentro también. ¿Dónde está el marcador? Ay, lo quité, ay, bruto. Brutillo, eres bien brutillo. Pasamos para acá. Una hebrita. Exacto, Andresito. Ay, qué brillante eres, niño. Y después pegamos el otro. Esto es lo que quiero ver cuando pongamos el botón, cómo queda, mis amores. Porque estamos improvisando. Como les digo, es el primer proyecto que hago así diferente, fuera de una mochila. Bueno, los monederos, pero ya esto es otro nivel realmente. Esto es otro nivel de tejido. Entonces es algo nuevo para mí. Esto es lo que yo quiero ver. Si el botón está bien posicionado de esta manera. Mis niños, ¿cómo lo ven? Mireya, bueno, todos ustedes, Mario Horta, Cristian, todos. Lilianita. Ay, esto es lo que yo quiero ver. Ay, Dios mío, me preocupa que no me cierre el botoncito. Sí, justo como lo sospeché desde un principio. Ok, si yo lo hago así, pues obviamente porque como no lo he pegado, entonces queda así, miren, el botón queda así. ¿Cómo lo ven? No sé ustedes qué opinan. Bueno, amigos, ahora sí, no voy a hacer más nada, simplemente voy a anudar esto adentro. No tiene, digámoslo así, no tiene como que su misterio, muchachongos. Eso, bien pegadito. Un nudo bien sabrosito. Dos, tres nudos pueden ser, no sé, yo lo pegué así, aunque unos me van a decir, Andrés, eso no se pega así, pero igual. Necesito que esto quede de manera que cuando lo cierre, ay, ay Andresito. Tú y tus ideas. Bueno, ahí está. Exacto, es que así es que yo quiero, miren. Y después, cuando lo vayamos a soltar, y queda bien, bien ajustadito, no queda, digámoslo así, no queda, digámoslo así. Ay, amigos, amigos, amigos. La costura, estoy pensando muy bien en la costura del botón, porque no me gusta. No me gusta. Y ustedes saben que cuando a mí se me mete una idea, no me la saca nadie. Ni siquiera el chico que me gusta. Nadie me saca esa idea. Entonces, nada. No he terminado, no he terminado. Permítanme, yo lo acomodo, yo lo acomodo. Ahí sí me pueden dar. Quiero hacerle una decoración. Es que aparte del monedero, quiero hacerle una decoración. Upa. Este nudito yo lo hice como si nunca hubiese un mañana, ¿cierto? Por eso hice este nudito así, como si nunca hubiese un mañana, ay niños. Como si nunca hubiese un mañana. Ah, eso. Es que niño, eres tan brillante, niño. Están diciendo que tengo discapacidad, no sé, eso fue lo que le entendí a Milce Forero. Dice, me gusta mucho lo que enseña. El monedero le escribe persona con discapacidad y con deseos de tejer. No entiendo. No entiendo su comentario, pero bueno, agradezco todos esos comentarios que me dejan, sean positivos o sean negativos, igual. Se les agradece. Pueden, opinen, mal o bien, pero opinen, por favor.
Aquí. Aquí, aquí. Ahí. Ay, niño, ¿qué hiciste, niño? Oiga, Cris, estamos pendientes con las clases de el tejido a dos agujas. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, niño? ¿Para cuándo? Ah, ok. Aquí es donde voy a hacer lo siguiente. Es que esta es la que también estaba pensando. Vamos a hacer un nudo aquí y vamos a hacer otro nudo, mi amor. Otro nudito. Ah, qué niño tan lindo. Cortamos esta hebra, una de las hebritas, obviamente la más corta. Y ahora sí, con esta misma voy a coser. Creo que me va a quedar mejor si la costureo. ¿Dónde? Ay, Diosito. Epa, aquí. Uepa, aquí. Ah, ok. Perdón, perdón. Perdón, Mirellita, perdón. Pero ¿por qué me hacen de esta? ¿Por qué me tratan así, Mirellita? No hay niño. Es que no lo quiero pegar por fuera, niño. No quiero. No quiero, niño. No quiero pegar. Porque otros me dirán, Andrés, ¿por qué no lo pega por fuera? No, es que no quiero pegarlo así porque eso queda mal. Ay, que sí, lo siento. Linda, me disculpo contigo, reino. Igual no contesté grosero, igual no contesté de manera grosera. Lo siento, linda, me disculpo contigo, reina. Miren, así trato como que, ay, Dios mío, esto me está dando una batallita, pero batalla de las buenas, mis amores. Esto me está dando una batalla. Otra sería ingresar. No, yo lo voy a hacer así. Me estoy complicando en un vaso con agua. Me estoy ahogando, mejor dicho, en una pileta. En la alberca. Ay, no manches. Me estoy enredando en una alberca. Claro que sí, neta. Ok, ingreso acá. Ay, sí, yo parezco Bobis, está lo bien. Bobis, hasta más no poder. Miren. Salgo aquí. Y eso. Y voy a dar varios giritos acá. Es que esto es lo que yo quiero lograr exactamente, miren. Porque el botón no me puede quedar del todo pegado así. Porque ustedes me dirán, Andrés, ¿por qué no coge una cadenita de aquí y con un borde? No, yo no lo puedo pegar así porque la idea es que el del botón es que quede así. ¿Sí ven? Así, miren, así, así. Entonces ingreso. Ay, ahora sí, mis amores, es que esto era lo que yo quería, niño. Niño bonito. Vengo acá. Eso. Ahora sí, miren, voy a hacer un remate aquí. Ay, Andresito, es que eres tan brillante. Eres único, Andresito. Esto debe quedar bien. Hay que fruncirlo bien acá. Perfecto. Y ese hilo lo vamos a esconder. Ay, amor, ¿qué pasó aquí? Amor bello. Exacto, miren, esto era lo que yo quería, que el botón me quedara con esta textura así. Ay, ¿por qué en la mañana si usted se acuesta tarde? No entiendo por qué en la mañana. Si yo lo he visto que usted se acuesta re tarde, señor Cristian. No, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso un bolso con usted, pero es que usted no, nos conectamos al directo. Yo creo que por Facebook, podemos hacer un directo en Facebook y allá vamos a, ¿cómo les digo? Allá nos podemos conectar todos, o sea, se pueden conectar ustedes, mientras Cristian y yo vamos tejiendo un bolso de un mismo motivo, un mismo diseño entre los dos. Lo que yo les digo acá es que quiero hacer un remate
De hecho, lo voy a tratar de hacer en el centro. Me paso a este punto. Miren, entonces esto lo voy a ir bajando, mejor dicho. Y esto es lo bueno de las pestañitas, de los puntitos. Miren, estos puntitos o estas pestañitas nos permiten bajar por ahí. Ay, qué niño tan brillante. Ay, es que eres único, maravilloso. Bajamos nuevamente por aquí a la siguiente pestaña que está abajo. ¿Sí ven? Y así. Y ahora vamos a hacer el nudo aquí en el centro o el remate que quede más abajito. Al fin no me contó cómo le fue en la clínica. Le pregunté y no me dijo nada. ¿Cómo le fue? ¿Qué le dijeron? Bueno, eso si quiere me lo puede contar por interno. O si no lo ve mal, pues puede decirlo por ahí. Me puede contar cómo le fue. Bueno, ya lo hice así, mi querida Rosalvita Telles o Teles, no sé cómo decirle. Ah, estoy haciendo el remate, ¿verdad que no lo he hecho? Ay, ya iba a esconder esa hebra cuando no he hecho el remate, o sea, me vengo por acá, doy un pequeño giro. Yo lo hago así, como ustedes lo sepan hacer. ¿Por qué en Facebook no? ¿Por qué no? No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, niño. ¿Por qué en Facebook no puede? Ah, es porque no tiene. Ah, bueno, entonces si no tiene no pasa nada. Bueno, yo pensé que era que sí tenía, niño, que sí tenía Facebook, sino que no quería que yo me diera cuenta que tenía, es otra cosa. Rosalvita, gracias por la recomendación. Después hago uno así como usted me acaba de recomendar, pero miren ya, eso, niño bonito, niño guapo. Y ahora sí, vamos a esconder esto con el crochet, o con la aguja, no nos compliquemos. Ya lo hice así, pero con el hilo, miren, con así enrollé. Rosalvita, 21 personas, wow. Gracias por el apoyo. Maravilloso. Esas son personas que verdaderamente me aprecian, esas 21 personas. O de esas 21, por lo menos 10. Siempre que me conecto, se están conectando. Gracias por ese apoyo y esa amabilidad de todos ustedes. Quien no tenga canal, los invito a que creen un canal y empiecen a enseñar sus técnicas. Porque, ay, ay, esto es lo que me... Tengo la mano resbalosa. Ok, eso, niño. Y ya, vamos a llevar esto bien abajo. De manera que eso no se vaya a soltar por nada del mundo. Lo estoy escondiendo por dentro de los puntos. ¿Se puede hacer con el mismo crochet? Claro que sí. Pero es más fácil con la aguja punta Roma. Aunque ya aquí tengo muy poquito hilo. Igualito. Ay, Andresito. Quiero hacerle una decoración. Quiero correr porque quiero hacerle una decoración. No sé si hacerle un cordoncito y pegarlo como si fuera una bolsita. ¿Qué me dicen ustedes? Un cordoncillo ahí bien bonillo. Mis niños. Ay. Eso, pase, pase. Ahora sí. Lleve eso para abajo. Hasta donde más le dé el tejido. Cuando dé, hasta donde más dé. Miren, estoy ocultando esa hebra que me quedó ahí. La estoy ocultando dentro del mismo tejido. Rosalba Teles, ¿desde dónde se comunica? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Olvidó la clave. Qué pecado de Cris. El niño está perdiendo la memoria. Está perdiendo la memoria porque ya olvidó la clave. Lo apreciamos y agradecemos mucho todo lo que nos enseña y por lo menos yo estoy muy agradecida contigo. Muchísimas gracias, mi hermosa Mireya Pareja. Pero no estamos empezando, el canal lleva 2 añitos apenas. Hay canales que llevan hasta 4 años, 5 años, pero mi canal apenas lleva 2 años. De hecho, el 11 de septiembre cumplimos 2 años. 11 de septiembre es el aniversario del canal.
Entonces voy a ver si hago una tortica ese día, celebramos, porque el primer aniversario no lo celebramos. Pero yo creo que el aniversario número 2, sí. Ok. Ay, qué lindo, mi monedero, qué chulada, niños. Miren, ya terminamos. Ahora, bueno, ya terminamos la base. Esto es lo que yo quería. Miren que el botón cerrara bien. O sea, ¿sí ven? Miren. Y ahora nos toca hacer una decoración. ¿Qué decoración quiero hacerle? Como que algo aquí. Algo que caiga así. ¿Qué me recomiendan ustedes? De pronto, o un tejidito a crochet. O un cordoncito que vaya así. Porque podría ser también un cordoncito. Uy, fue madre, pero ¿de dónde lo pego? ¿De dónde pego yo mi cordoncito? Miren, él cierra, él abre perfectamente. Si le quieren poner un botón de resina, lo pueden poner. Yo, en lo posible, procuré que fuera todo tejidito, miren, sin nada diferente. Dice Chris Berbe Tejedor, tuve hace años, pero allá lo olvidé. Hay que celebrarlo, así es. John Jairo Caro. Ah, es Caro. Yo pensé que era John, ¿cómo fue que? John Roca. Y no es John Roca, sino Caro. Ah, claro, tan bobis yo. Sino que él como que invirtió el nombre. Mi botón, ya. ¿Qué voy a hacer? Quiero hacer una decoración. ¿Ya? ¿Qué decoración? No sé, ¿ustedes qué me dicen? Ya saben, les enseñé entonces práctica, no es que prácticamente no, todo. Desde las tapitas, que fue esto, una tapita, esta otra tapa, hasta la parte de la concha, que fue otra clase, hasta la tapita, que fue otra clase, y después la unión de esta pieza con esta. Miren que queda por dentro, queda mucho mejor si la quieren poner por fuera, pero ya dañan lo del diseño, ¿cierto? Al tapar el diseño, yo tengo uno por aquí que hice en Facebook, pero, hubo muchos peros para ese. Ay, ¿dónde lo tengo? Dios mío. Lo necesito. Ah, bueno, el que vieron con el botón, ese. Ese lo hice en Facebook y realmente no me gustó porque la parte de la costura yo la hice acá afuera, pegué la tapita aquí afuera, entonces me dijeron, no, Andrés, es mejor que lo pegue por fuera. Entonces Mirella fue la que me dio la idea. El botón sí no fue idea de ella, por supuesto que no, el crédito sí no se lo puedo dar a ella, porque el botón fue de otra chica también que estaba en un directo, en los directos pasados, y me dijo, Andrés, hágale el botoncito tejido. Entonces, gracias a ella, cordoncito, cordoncito, cordoncito. Bueno, vamos a hacer entonces, es que no sé realmente qué más le puedo yo hacer a este monedero. En este momento no tengo ideas porque como ustedes no me ayudan, no me dan ideas o no me dicen, Andrés, hágale un llaverito como usted siempre lo hace. De hecho, podemos hacer un cordoncito acá. Pero eso puede ser en cadeneta. No tiene sentido hacerlo en cadeneta. Realmente así queda bien sin cordón. Bueno, dejémoslo entonces así. Bueno, pues María Hurtado, así queda bien sin cordón. Me dejaron su like. Déjenme por favor su like antes de que se me retiren. Dejan su like, compartan, comenten. Y caben cositas. Miren, cabe esto. Si quieren llevar un hilo, no sé para qué, lo llevan, lo meten, cierran aunque realmente es un monedero, pero si ponen un hilo por dentro, les va a quedar así, miren. Y llenito de monedas, no me quiero ni imaginar cómo queda con moneditas. Ese botón me encantó realmente. Sencillísimo, pero tiene su gracia ese botoncito. ¿Sí ven? Entonces todo queda adentro. 17.
Bueno amigos, entonces sin más que decir, muchísimas gracias por haber asistido. Ya terminamos entonces el monedero con todo. Ahí queda en el canal, en la pestaña de en vivo. Ustedes se dirigen, miren, se dirigen al canal Tejeguay con Andrés Rodas y se dirigen acá donde dice en vivo, miren. Ahí encuentran los videos, miren. Las tapitas, el caracolito, la concha, esto verde, luego la tapita, cómo se teje y por último estamos en la última parte, ya en el final, que fue la unión de todo listo. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo ese apoyo, ese cariño, los quiero mucho y nos estamos viendo próximamente. Ya llevábamos 2 días sin comunicarnos por acá por YouTube. La última clase fue el día lunes, entonces tengo que estarme reportando más de seguido porque sé que a ustedes les gusta. ¿Qué proyecto tengo yo en este momento? Pendiente, proyecto pendiente en este momento que estoy haciendo. El bolso espalda este. Este también lo quiero enseñar a hacer en el canal. Miren que este ya tiene su diseño, ya voy en la vuelta número 25 y este lo estoy enseñando en Facebook a raticos, les muestro los avances, pero estamos pendientes con este proyecto y esto va para un sorteo, junto al monedero. Voy a sortear el monedero y la mochila. Bueno, sin más que decir, se les quiere mucho, puedes hacerle un ramillete de flores o rosas, un ramillete. Bueno, Cris, muchísimas gracias por la recomendación. Ay, Cris, ustedes sus ideas, por Dios. Bueno, cuando quiere ser amable es amable, porque cuando quiere ser malito es malo, ni se comunica con uno ni nada. Entonces, nada, ahí nos estamos hablando. Entonces, chao. Ya recuerden que tengo un grupo, aprovechando aquí rápidamente, un grupo de WhatsApp nuevo. Ah, miren, aquí dejaron un... Miren, este es el grupo Tejeguay Grupo, se pueden unir si alguien desea al grupo de WhatsApp. Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos entonces para un nuevo proyecto. Vamos a ver con qué voy a seguir, hacer el otro. No sé, y este va para el sorteo. Chao, se cuidan mucho. Los quiero. Los dejo. Feliz resto de tarde para todos ustedes. Nos hablamos entonces por el grupo si desean. Hablamos por allá. Chao, gracias.